conversaremos en nuestro idioma. Iniciaremos esto pensando en Marguerite Yourcenar. Yo recuerdo haberme deslumbrado. Lo primero que leí de ella fue, como muchos de ustedes, las memorias de Adriano. Te quería preguntar, ¿cómo empezaste tú a pensar en Yourcenar? Como tú, Adriana, y como muchos de ustedes, conocí a Yourcenar leyendo a Memorias de Adriano. Me entusiasmó y luego no pude dejar de pensar en algo. El texto estaba firmado por una mujer. Una mujer se escondía en la voz de un emperador romano. ¿Era posible? En 1987, Yourcenar acababa de morir. Mi biografía de Colette se había hecho conocida. Un editor me propone trabajar sobre esta otra gran escritora del siglo XX. Y así pasé varios veranos en la Universidad de Harvard investigando los archivos dejados por Yourcenar. Una mezcla impresionante de documentos de identidad, de calendarios, de fragmentos de diarios, de fotos antiguas. Tenía la impresión de descubrir la vida de una amiga que me habría encargado ordenar sus cosas durante una larga ausencia. Pero la biblioteca cerraba a las 5. Entonces, a esa hora, iba a refugiarme en un café de Cambridge y hablaba con Yourcenar en mi cuaderno de notas. Al comenzar el manuscrito, el usted seguía en mi pluma o en mi computador. Me pareció bien para un primer capítulo. Pensé que luego volvería a la tercera persona. Pero esto no ocurrió. Y todo el libro, que en francés se llama Vous, Marguerite Yourcenar, todo el libro está concebido como un diálogo. Las respuestas a mis preguntas se encuentran en los propios libros de la escritora. La pasión y sus máscaras, Vous, Marguerite Yourcenar. Ese es el subtítulo era La pasión y sus máscaras, y en cambio la obra que vamos a oír se llama Yourcenar sans masque, sin máscara. Y entonces uno se basa, toda la biografía se concentra mucho en el tiempo de juventud, en un tiempo muy ardoroso que ella vivió, de muchas pasiones, de una experiencia muy profunda que a mí me conmovió muchísimo y que recogió en el libro Fuego. Y sin embargo, esta otra obra, la que ustedes van a ver, Sin Máscara. ¿Por qué sin máscaras ahora? Bueno, la pasión y sus máscaras se centraba en el periodo de juventud, de formación de la escritora, marcado por la importancia de su padre y su pasión amorosa por un hombre que la rechazaba. Las máscaras son los textos literarios en los que Marguerite grita su pasión y la domina. Yourcenar sin máscara, la obra, desmistifica este disfraz literario de lo vivido y desnuda a la autora. Se centra en la vejez de la escritora y su último amor, que reproduce el episodio de su juventud. A los 77 años, Yourcenar se enamora de Jerry Wilson, de 30 años. Una vez más, un hombre que prefiere a los hombres. Al comienzo la trata bien y luego la trata con violencia. Una violencia reservada a menudo, demasiado a menudo, a las mujeres en general. Solo que Yourcenar
no es cualquier mujer. Es una escritora mundialmente reconocida, una mujer a punto de ser la primera mujer que ingresará en la Academia Francesa. Pero a ella le da lo mismo la Academia Francesa. Lo que quiere es viajar con Jerry, que ha esperado tanto tiempo. Este episodio lo pusimos en escena en la obra Yourcenar sin máscara, y también aparece enmascarado en Que la eternidad, que es el volumen póstumo incompleto de la escritora. Tanto tú como Yourcenar son mujeres como de dos mundos, ¿no? De Europa y de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con ella por esos dos mundos? Yo me identifiqué mucho con ella porque también viví en Estados Unidos mucho tiempo. Yo diría que más allá de lo que Yourcenar llama las carambolas del azar y de los caminos elegidos, la vida de Yourcenar, un poco como la mía, está partida en dos por un accidente en su casa histórico externo, que es la Segunda Guerra Mundial. La guerra la lleva a abandonar Europa y cruzar el Atlántico. En el momento de embarcarse, en octubre de 1939, no tiene un centavo, ha tenido algunas pasiones, ha amado hombres y mujeres. 2 años antes ha conocido a Grace Free, profesora universitaria, que la invita a Estados Unidos, y estalla la guerra. Esa Europa que tanto amó, que parecía, como dijo ella, y la cito, un bello parque donde los privilegiados se pasean a su gusto y donde los documentos de identidad solo sirven para retirar las cartas de la lista de correos. Esa Europa que no existe más, se la lleva entera con ella. Yo quisiera preguntarte acerca de la obra, porque me parece a mí que el diálogo con la obra que ustedes van a oír, el diálogo entre nosotros va a tener mucho que ver con esa obra. Me gustaría saber cómo la hiciste, porque la hiciste con una coautora, con Eliane, sí, una que yo conocí. Eliane de Jonge-Jones. ¿Y cuál fue el método de trabajo? ¿De dónde vienen las palabras que vamos a oír? Todo lo que tú nos quieras contar para prepararnos a oírla. Voy a tratar de explicar. El método que utilizamos para reconstruir a Yourcenar es el que ella utiliza para reconstruir el monumento Adriano. En sus palabras, cada uno a su manera, pero solo con piedras auténticas. Lo pusimos en la obra. Marguerite dice, hay que saber infinitamente más de lo que se dice. Traté y tratamos con Eliane de Jonge-Jones, mi coautora y amiga, de aplicar este principio de trabajo a ella. Utilizamos 2 fuentes esenciales de documentación, la correspondencia y los textos literarios. Entre los años 60 y los años 80, en su vida inmóvil de la isla de los Montes Desiertos, Mount Desert Island, Yourcenar escribe y recibe cientos de cartas. Las clasificó en cartas guardadas por la posteridad, cartas quemadas por la autora y cartas íntimas que quedaron bajo llave para 50 años, es decir, hasta 2037. Es para los jóvenes de ahora.
En las cartas dejadas para la posteridad se observa el control, incluso la censura de su compañera Grace Frick, que actúa como traductora, secretaria, correctora y primera lectora de su obra y de la obra en general. En las cartas aparece la preocupación constante por su obra literaria, detalles también de la vida cotidiana y sobre todo la obsesión de la exactitud, por la cual en sus palabras alimentaba una pasión seca de la exactitud. Hay también cierto interés por los demás, así como la severidad, aún a veces cruel, con respecto a los autores jóvenes y menos jóvenes que le piden consejo, y con respecto a los periodistas que no siempre la comprenden. Y eso lo pusimos en la obra, van a ver. Yourcenar construye en sus cartas su estatua, y nosotros tratamos de deconstruir la estatua. Además, utilizamos los escritos de ficción. Marguerite dice, y la cito, un escritor vale por sus libros, allí es donde hay que buscarlos. Como lo confiesa ella misma en una entrevista tardía, la Sophie del Tiro de Gracia es la propia Marguerite. Y el episodio de Jerry Wilson lo transpone en una suerte de ficción donde el drama que está viviendo ella con Jerry pasa a 3 personajes más o menos de ficción que se llaman Jeanne, Conrad, Egon y Franz. Al respecto de las técnicas de escritura, Marguerite dice, y la cito, las técnicas de la novela son los únicos medios para alcanzar la verdad de la biografía. Los lazos imaginarios tejidos entre los hechos los hacen plausibles y legítimos. Siendo novelista yo mismo, apliqué la directiva yourcenariana. Un novelista digno de este nombre pone su substancia, su temperamento y su recuerdo al servicio de personajes que no son él. La noción clave en estas técnicas es que lo que Yourcenar denomina en francés rejointoyer, traducido a menudo por rellenar, en el sentido que se rearma un personaje uniendo los pedazos y se rellenan los vacíos de la vida, las lagunas más importantes de la vida. Como decía Marguerite, entrar en un ser escuchando su voz, comprendiendo el canto mismo del que está hecho. Entonces, nuestro propósito es de hacer oír la voz de Yourcenar. Yo lo había dicho en un libro sobre Colette, yo no escribiría la biografía de un autor si este autor no escribiera. En esta visión mía, no es porque Yourcenar se enamoró violentamente de André Fregnault que escribió Fuegos, es porque escribió Fuegos y otros textos de la misma época que podemos imaginar cómo la trastornó su pasión por André Fregnault.